Hola a todos, bienvenidos a la primera semana de la integridad en Escaña, Argentina. Por primera vez tenemos la oportunidad de llevar adelante un evento de estas características en donde hablaremos de la ética y la integridad en los negocios. Fundamentalmente nos ocuparemos de profundizar acerca de aquellos temas que conforman nuestro programa de integridad en Escaña. Tenemos por delante 2 jornadas en las que podremos conocer la palabra de expertos y especialistas que reflexionarán acerca de estos temas, su actualidad y el impacto que tienen cada uno de ellos para nosotros en Escaña. A lo largo de estas presentaciones vamos a poder conocer más acerca de la prevención del lavado de dinero, la lucha contra la corrupción y la defensa de la competencia. Pero antes de comenzar, me gustaría compartir con ustedes un mensaje de Andrés Leonard que nos permitirá dar formal inicio a las actividades relacionadas con este evento. Muchas gracias, Gastón, y bienvenidos a todos a estas sesiones en las que vamos a hablar de integridad. Es la primera vez que en Escaña dedicamos un tiempo, una semana, a este valor tan importante nuestro que es la integridad. Los valores nos definen. Los valores, especialmente la integridad, de alguna forma enmarcan lo que es para nosotros la cultura corporativa. Dentro de la Casa Escaña, la integridad muestra al exterior cómo somos, cómo trabajamos y cómo vivimos nuestra cultura corporativa. La integridad y compliance van siempre de la mano. Dentro de lo que es el Código de Conducta Escaña y las políticas de compliance de nuestra compañía, nos dan un marco y nos guían hacia un camino de trabajo en integridad. Nuestro programa de compliance nos va a dar las condiciones para hacer lo correcto siempre por sobre lo conveniente. Durante las próximas 2 tardes vamos a poder ver estos instrumentos un poco más en detalle, porque es responsabilidad de todos la transformación y del desarrollo de este camino cultural que queremos en torno a la integridad. Espero que puedan disfrutar muchísimo de estos 2 días y que puedan reflexionar sobre estos temas que son tan importantes para nosotros. Así podemos seguir desarrollando un negocio sustentable y responsable dentro de Escaña. Les mando un abrazo muy grande a todos. Muy bien, y para comenzar nos vamos a ocupar en primer término de antitrust o de defensa de la competencia. Y en cuanto a esto tenemos que decir que existen normas que buscan garantizar la libre competencia mediante la regulación de las conductas anticompetitivas que puedan llegar a tener las empresas. En general, este tipo de normas son muy parecidas en todo el mundo y todas coinciden en la importancia de que exista la libre competencia como un elemento para fomentar la innovación y para promover que existan mejores bienes y servicios y a un mejor precio para que en definitiva se terminen beneficiando todos los consumidores. Estas normas se basan en una regla primaria que consiste en prohibir cualquier tipo de conducta que constituya una restricción a la libre competencia. En nuestro país, la Ley 27.442 es la que rige este tipo de actividades desde el año 2018. La norma argentina no solo establece las restricciones a las conductas que son consideradas anticompetitivas, sino también que crea la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y un tribunal especial que es el encargado de juzgar cada una de estas conductas anticompetitivas. Como sabemos, para Escaña esto también es muy importante y a través de nuestras normas internas nos ocupamos de cuidar la conducta de nuestros empleados para evitar que ninguno de ellos infrinja cualquiera de estas normas. Por esto incluimos en nuestro programa de compliance a la política número 8, que precisamente es la que va a establecer el marco interno para nuestra organización. Ahora sí, les presentamos entonces a Federico Bolujewicz. Federico Bolujewicz es abogado y socio en De Dios y Goyena en el área de defensa de la competencia y compliance. Fue parte de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia Argentina como director de la promoción de la competencia y como director de conductas anticompetitivas concertadas. Fue integrante del equipo redactor de la Ley de Defensa de la Competencia y redactor principal del Decreto Reglamentario 480 del 2018. Federico, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a la primera semana de la integridad en Escaña. Durante la tarde de hoy vamos a estar conversando con Federico acerca de defensa de la competencia. Y bueno, justamente quería comenzar preguntándote qué son las reglas de defensa de la competencia. Hola Gastón, gracias por la invitación, es un placer estar acá.
Las reglas de defensa de la competencia son reglas que buscan que las empresas puedan competir libremente entre sí. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, el propósito de estas normas es promover y proteger la libre competencia. Simplemente que toda empresa que quiera desarrollar una actividad en el mercado pueda hacerlo libremente, sin limitaciones que surjan a partir de la presión competitiva que ejercen otras empresas. Es importante poder distinguir también qué no es la defensa de la competencia. ¿Y por qué te cuento esto? Cuando yo empecé a hacer defensa de la competencia, toda la gente que conocía o que me conocía en ese momento me llamaba para decirme, che, Fede, se me rompió el televisor. ¿Sí? Vos que haces defensa del consumidor, ¿me das una mano? Se suele confundir las normas de defensa del consumidor con defensa de la competencia y con lealtad comercial. Es importante distinguir que son distintas. ¿Por qué? Porque la defensa de la competencia lo que persigue como bien jurídico protegido es la protección del interés económico general, entendido como el excedente del consumidor. Vos me vas a decir, ¿qué quiere decir el excedente del consumidor? Bueno, la diferencia entre lo que yo pago por determinado bien y lo que estoy dispuesto a pagar. ¿Y qué quiere decir esto? Supongamos un ejemplo muy simple. Vamos a jugar al fútbol. No tengo pinta de futbolista, te habrás imaginado, pero suponete que vamos a jugar al fútbol. Y cuando terminamos de jugar al fútbol, hace 40 grados afuera, tenemos ganas de tomar un Gatorade. Voy a decir la marca, si no cualquier cosa me la tapan. Bien, ¿y cuánto estoy dispuesto a pagar por un Gatorade después de haber jugado 1 hora al fútbol con mis amigos? Y bueno, seguramente estoy dispuesto a pagar mucho más que si estoy en casa mirando tele y bajo al almacén de la vuelta a comprar un Gatorade. Entonces, supongamos que en el almacén de la vuelta de casa el Gatorade sale 100 pesos, pero el señor de la cancha de fútbol, que es el único que vende Gatorade en 30 cuadras a la redonda y que está justo ahí cuando yo necesito tomar algo, porque si no me deshidrato, lo vende a 500. ¿Sí? ¿Cuál es el excedente del consumidor? La diferencia entre lo que estoy dispuesto a pagar y lo que realmente debería pagar, los 400 pesos de diferencia. Ese es el objetivo de la defensa de la competencia, proteger ese excedente que tenemos nosotros como consumidores para que volquemos a comprar otros productos al mercado y se genere esa rueda de consumo que nos va a terminar brindando más opciones por menor precio y de mejor calidad. Ahora, ¿por qué es importante que las empresas como Scania presten atención a estas reglas relacionadas con la defensa de la competencia? Es importante cumplir con la defensa de la competencia por varias cosas. Empecemos por los beneficios. Yo les acabo de explicar que si las normas protegen nuestro bienestar como consumidores, vamos a tener ciertos beneficios. ¿Y qué significa? ¿Y cuáles son esos beneficios? La defensa de la competencia estimula la innovación y la creatividad. ¿Qué quiere decir esto? Te voy a dar un ejemplo muy simple. Si yo fuese productor de marcadores, de resaltadores, ¿sí? Bueno, en casa yo tengo un montón de resaltadores rosas, ¿sí? Pero también hay resaltadores amarillos, hay resaltadores verdes, hay resaltadores celestes, y quizás hay mucho más, una variedad de colores mucho más grande. Si yo fuese el único productor de resaltadores en la República Argentina, vos y todos los que estamos acá, solo podríamos subrayar nuestros libros que estudiamos y demás con resaltadores rosas. Pero además, como soy el único que produce esos marcadores, no me importa hacer un producto de calidad, sino que hago un marcador que más o menos te sirve para subrayar 10 páginas. ¿Sí? Y vos, Gastón, que decís, no, la verdad, me encantaría tener un resaltador amarillo. ¿Sí? Bueno, no, es imposible, porque solo Federico produce resaltadores en la República Argentina que son rosas y que sirven para resaltar 10 páginas, pues se te acaban. Y además, como soy el único, te lo puedo vender al precio que yo quiera, porque no se lo vas a pedir a comprar a nadie más. ¿Sí? Entonces, vos un buen día te levantás y decís, ¿sabes qué? Me cansé de Federico que me vende un resaltador a 1.000 pesos, que debería salir 50, y que me sirve para 10 páginas. Voy a empezar a producir resaltadores. ¿Y qué hubo ahí? Innovación. Entra Gastón a producir resaltadores más baratos, con más variedad de colores y que duran más páginas. A partir de la innovación, te rompiste la cabeza viendo el mercado. Había un competidor que hacía un producto que no servía para nada. Venís con una idea innovadora, ofrecer más colores, más bienes, mejores servicios, van a durar más y a un mejor precio. Lo vendés a 50 pesos, que es lo que debería valer. ¿Qué hiciste? Estimulaste la innovación, abriste el mercado y favoreciste la entrada a nuevos competidores. ¿Y eso qué hizo? Que el precio del bien tenga que bajar y que los consumidores puedan acceder a más bienes, mejores servicios y a mejor precio. Ahora, eso es lo que sería el funcionamiento natural de la defensa de la competencia. Pero evidentemente no se da naturalmente y por eso es donde tienen que intervenir ahí los estados con sanciones de normas. ¿Cuáles son las herramientas que tienen esas normas para controlar y garantizar de alguna manera que exista esa competencia? Bueno,
la primera herramienta, la defensa de la competencia tiene 3 herramientas esenciales que son transversales a la disciplina. La penalización de las conductas anticompetitivas. Esto que decíamos antes. Hay determinadas conductas que son sancionadas por la norma de defensa de la competencia a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Y por qué destaco a nivel internacional? Porque las leyes de competencia convergen hacia un mismo lugar a nivel global. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que son todas prácticamente similares. Las mismas conductas anticompetitivas sancionadas en Argentina son sancionadas en Brasil, en Chile, en Estados Unidos y en cualquier país de Europa. ¿Sí? ¿Y cuál es la consecuencia de no cumplir con las normas de competencia? Las normas de competencia tienen las sanciones más altas a nivel administrativo en Argentina y en el mundo. Entonces el impacto de un incumplimiento a las normas de competencia puede ser muy alto para la empresa. Ahora, ok, yo intervine en una conducta anticompetitiva, yo fui quien ideó una conducta anticompetitiva desde la empresa. ¿Tengo riesgo? Sí, vos que tuviste intervención como en la dirección, en la decisión y en la puesta en marcha de esa conducta anticompetitiva, podés tener consecuencias en forma personal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esas multas te pueden aplicar a vos en forma personal. E inclusive, en algunos países del mundo, corres riesgo de recibir sanciones penales. ¿Qué puede decir? Puede decir preso. ¿Sí? Entonces es muy importante que nosotros podamos prestar atención en qué es la defensa de la competencia, cuáles son las sanciones y dónde, en qué momento hay conductas que pueden ser entendidas como violatorias al régimen de competencia para evitar esos posibles riesgos. Ahí me gustaría que entremos a continuación, porque hasta acá tenemos que, bueno, existen normas que tratan de garantizar la libre competencia, que hay sanciones, y has hablado de conductas anticompetitivas. ¿Qué sería una conducta anticompetitiva concretamente? Te llevo de vuelta al ejemplo de los marcadores. Viene Gastón a vender una amplísima variedad de marcadores y lo saca Federico del mercado porque los marcadores que vendía Federico eran malísimos. ¿Sí? Bueno, entonces agarro y digo, che, Gastón, somos amigos, no, nos conocemos toda la vida, no nos lastimemos. Deja de producir marcadores de todos los colores, ponete a vender rosas nada más. ¿Sí? Esas máquinas nuevas que compraste, tíralas, no las uses más. Vos vendías a 50 pesos, yo vendía a 500. Vendamos los dos a 500 y nadie pierde. Vos vas a ganar mucho más, yo voy a ganar mucho más. ¿Qué hicimos? Nos pusimos de acuerdo en el precio en el que vamos a vender nuestros productos. ¿Sí? ¿Y qué es eso? Lo que se conoce como un cartel. Pero no cartel de la ruta, no cartel de la droga. Es una conducta anticompetitiva. Un cartel cuando dos competidores se ponen de acuerdo en el precio en el que van a vender sus productos al consumidor. Sí, no, Ese es un ejemplo. Bien, no, lo que me queda de eso es que claramente el riesgo está asociado con la interacción con los competidores. Es decir, si yo estoy interactuando con un competidor o celebrando algún tipo de acuerdo, que de vuelta no necesariamente es un contrato escrito, es una conversación que estoy teniendo con un competidor, jurídicamente hablando es un acuerdo, es un contrato en algún punto, eso puede llegar a llevarme a sanciones. Ahora, la pregunta es, ¿las empresas en general interactúan con competidores en diferentes formatos? ¿Cuáles son los riesgos a los que nos exponemos solamente por interactuar con los competidores? Solamente por interactuar entras en la zona de peligro en la que podés ser sancionado. Yo te daba un ejemplo de una de las conductas anticompetitivas por excelencia, que es el cartel, el acuerdo o colusión de precios. ¿Sí? Otra conducta anticompetitiva puede ser que nosotros nos repartamos zonas de mercado. Por ejemplo, Gastón, hagamos una cosa. De capital para el norte vendes vos, de capital para abajo vendo yo. ¿Qué vamos a generar? Que de capital para el norte haya un solo vendedor del mismo producto y que para el sur haya un solo vendedor del mismo producto. ¿Y qué vamos a poder hacer? Poner los precios por las nubes. Y si ponemos los precios por las nubes mucho más alto de lo que el consumidor debería pagar por ese producto que estamos vendiendo, ¿qué vamos a estar haciendo? Afectando el interés del consumidor. Esto que decíamos, el bienestar del consumidor y esa diferencia que existía entre lo que estábamos dispuestos a pagar y lo que realmente pagábamos. Ahora bien, me olvidé la pregunta. No, justamente lo que quería llegar a concluir de alguna manera era cómo una interacción con un competidor Bien, sí. podía llegar a generar riesgo. De las maneras más variadas que se te ocurran, ¿sí? En el mundo se sancionan carteles con evidencia indirecta. ¿Y esto qué quiere decir para no ser tan técnico? Nos juntamos a almorzar, ¿sí? Nos juntamos un día a almorzar y charlamos de cuestiones que pueden tener que ver, de cuestiones que se ven desde el punto de vista de la competencia como sensibles. ¿Cuáles son esas cuestiones sensibles que nunca hay que hablar, de las cuales nunca hay que hablar con competidores? Precios, estrategias de venta, estrategias de marketing,
información de ventas de un año, de menos de un año. ¿Por qué? Porque las autoridades de competencia consideran que esa es información sensible desde el punto de vista competitivo, que puede llevar a que yo tome una decisión en concordancia con lo que vos me estás informando, ¿sí? Y perpetrar un cartel, un acuerdo colusivo, y etcétera. ¿Y a qué iba con la evidencia indirecta? Nos juntamos a almorzar. Tu secretaria guarda el ticket del almuerzo, un día viene un allanamiento de la Autoridad de Competencia Argentina o de cualquier otra parte del mundo que lo generó a través de las vías diplomáticas y encuentran el ticket seguido de mails en los que combinamos nosotros, principales competidores, que nos vamos a juntar a almorzar. La Autoridad de Competencia observa cómo funciona el mercado, ¿sí? Y ve que en ese momento Gastón subió los precios, Federico subió los precios. No firmamos nada, nos juntamos a comer. ¿Dónde está el problema? Bueno, la autoridad va a ver el ticket, va a ver el mail y va a ver la evolución de los precios después de que nos juntamos a comer. ¿Hay un acuerdo? Most likely, lo más probable es que la autoridad te sancione por ese acuerdo anticompetitivo. ¿Podés ir preso? Podés ir preso en otro país porque tuviste intervención en un acto anticompetitivo que está demostrado con evidencia indirecta, ¿sí? Entonces, esto que decías vos es muy importante. No necesariamente tiene que haber un contrato que diga, bueno, contrato de cartelización, contrato de conducta anticompetitiva. Hay determinados indicios que las autoridades de competencia en sus equipos integrados por abogados y economistas ven directamente a donde apuntan para ver y determinar la existencia de un cartel. Que las hay, las hay. Me ha tocado ver actas de directorio, actas de asamblea, donde se deciden cartelizar. Es inaudito, pero pasa. Y son sancionados. Y son sancionados con esta clase de sanciones altísimas que establece la norma de defensa de la competencia argentina. Vos sabés que justamente, y aprovecho para recordarles a todos los que estén participando a través del streaming de esta presentación que nos está dando Federico Bolujevic, vayan mandando sus preguntas a través del chat del aplicativo. Mientras tanto, justamente me acaba de llegar una consulta que tiene que ver, creo que yo con esto, y creo que quedó contestada en realidad. La pregunta tiene que ver con las cámaras empresariales, que evidentemente es un lugar, un contexto en el cual los competidores se encuentran a discutir diversas cuestiones. Y la pregunta tiene que ver justamente con esto que mencionabas recién, esto de los temas sensibles, que son precisamente los sancionados por la autoridad de aplicación de la norma. Mencionaste precios, mencionaste otros temas también. ¿Querés que los repasemos otra vez para que quede claro? ¿Cuáles son los temas sensibles que evidentemente podrían exponer o generar un mayor riesgo en las empresas? Hay que partir de una base que las cámaras empresarias son muy útiles como herramienta sectorial para acompañar a las industrias, ¿sí? Pero son por excelencia el lugar donde los acuerdos anticompetitivos se pergenian, donde nacen. ¿Por qué? Porque hay una costumbre muy arraigada en reunirse en las cámaras y muchas veces, ante el desconocimiento de estas normas o empresas con otro grado de sofisticación que no están en conocimiento de la existencia de estas normas, bueno, ¿cuánto estás vendiendo? Y no, bajemos un poco. Y esto es un diálogo que se da habitualmente en las reuniones de cámara y que nosotros tenemos que evitar, porque si entramos en ese tipo de diálogos, corremos el riesgo de entrar en un incumplimiento a las normas de competencia. ¿Por qué? Por el mismo ejemplo que te daba antes. No hace falta que tengamos un contrato escrito. El simple intercambio de información o el acuerdo tácito, la existencia de un acuerdo tácito, puede dar lugar a conductas anticompetitivas. Hay algunas reglas de oro que hay que tener siempre en mente a la hora de concurrir a reuniones de cámara, ¿sí? Pero déjame adelantarte que hay un aspecto clave, y ahora pasamos a esas Sí, reglas claro. de oro, que es que no solo quienes participan en las reuniones de cámara tienen que estar familiarizados con la norma de competencia. No solo quienes representan a la empresa en reuniones de cámara o quienes representan a la empresa en el área de ventas y se encuentran con pares de empresas competidoras en un evento, en un congreso, en un avión o en un bar, tienen que estar al tanto de la existencia de regla de competencia. Las normas de competencia son transversales a toda la actividad de la compañía. Esto quiere decir, ¿yo estoy en recursos humanos? No, pero la verdad, si yo estoy en recursos humanos, yo hago recruiting, ¿en qué puede afectar la competencia? Bueno, ojo, si vos estás en recursos humanos de una empresa, yo estoy en recursos humanos de otra empresa, y nos ponemos de acuerdo en que no vamos a contratar a determinadas personas por sobredeterminado tope salarial, o que no nos vamos a poner a competir por empleados, ¿puede constituir un ilícito en términos de defensa de la competencia? Puede. ¿Es sancionable? Sí. ¿Se sanciona? Sí. Estados Unidos lo está haciendo, sacó una guía el año pasado acerca de conductas anticompetitivas relacionadas con la actividad de los recursos humanos, ¿sí? Volvamos a la actividad de las cámaras. Perdón que me haya desviado, pero me parece muy importante dejar en claro que
no estamos hablándoles nosotros acá solamente a la gente de ventas. No le estamos hablando solamente a la gente de relaciones institucionales. Le estamos hablando a toda la compañía. ¿Sí? Porque cada uno en el rol que cumple tiene que estar al tanto de la existencia de estas normas. En cuanto a las reuniones de cámara, en ningún momento se tiene que compartir información sensible acerca de precios, estrategias de venta, estrategias de producción, estrategias de inversión para mejorar la producción. ¿Por qué? Porque pueden ser consideradas conductas anticompetitivas que lleven a la otra parte a actuar de la misma manera y producir estos aumentos de precios injustificados que terminan afectando al consumidor. ¿Y qué hacemos? Bueno, mirá, fui a una reunión de cámara, esta gente se puso a hablar de precios y yo no sabía qué hacer, la verdad no sabía dónde meterme. Y nada, te quería llamar, Gastón, te quería llamar, pero no podía porque se iban a ofender. ¿Y qué hago si pasa eso? Muchachos, perdónenme, pero están hablando de algo que yo no puedo escuchar, no quiero escuchar, porque podría violar las normas de competencia que establece mi empresa. Entonces, les pido por favor, dejen constancia en el acta que ustedes empezaron a tratar este tema, que yo levanté la mano y que yo pedí irme. ¿Sí? Algo que tenemos que hacer antes. ¿Voy a una reunión de cámara? Che, Gastón, ¿sabes qué? Voy a ir a una reunión de cámara. ¿Qué hago? Conseguime el orden del día. ¿De qué van a hablar? ¿Sí? Entonces, que el área interna de compliance dé ok con el orden del día, dé ok con los temas que se van a desarrollar. ¿Por qué? Porque el área de compliance va a saber identificar si hay un tema sensible que puede representar un riesgo desde el punto de vista de la competencia y de advertirlo. ¿Y qué pasa? ¿Voy a la reunión o no voy? Sí, anda. ¿Y qué haces? Levantás la mano y planteás la disconformidad y pedís retirarte. Y siempre que pedís retirarte, que se deje constancia en el acta. Les traje unas reglas muy cortitas, vos decime si estoy hablando demasiado. Les traje unas reglas muy cortitas para familiarizarnos con esto. Y son las reglas de mamá. A todos nos pasó cuando éramos chicos que empezamos a salir, que mamá nos decía, avísame cuando llegues, que te abran la Coca-Cola delante tuyo. ¿Sí? Yo te voy a leer unas pequeñísimas reglas para la asistencia a las reuniones de cámara, que son las reglas de mamá, como mamá nos decía cuando éramos chicos. ¿Quién organiza la fiesta? Si el organizador no es serio, no vayas. ¿Y por qué? Porque va a haber más posibilidad de que se desarrollen conductas anticompetitivas si alguien que está sospechado, que fue sancionado, que tiene antecedentes, o que fue sancionado en otro país y acá está siendo investigado. ¿Sí? Las agencias cooperan a nivel internacional. Si la empresa fue sancionada afuera y acá no, bueno, pero acá en Argentina no tuvieron ningún problema. Bueno, pero lo pueden llegar a tener, porque hay cooperación entre agencias, hay comunicación entre agencias. ¿Sí? Y aquella empresa que es sancionada afuera puede ser sancionada en la Argentina. ¿Con quién vas? ¿Quiénes van? No vayas y de malas compañías, en el mismo sentido. Vos ya sabés que este señor te ofreció 15 veces repartirnos el mercado. ¿Para qué? Para aumentar los precios y que nadie pierda, que no nos lastimemos. ¿Sabes qué? Mejor no vayas. ¿Sí? ¿Qué clase de fiesta es? ¿Sí? Mamá, mirá, tengo una fiesta el sábado. ¿Qué fiesta? ¿A dónde vas? Bueno, siempre pedí la agenda por anticipado, esto que decíamos recién. Si no sabés qué temas van a tratar, miren muchachos, yo no sé, mi mamá no me deja, el área de compliance me recomienda no ir porque no sé de qué van a hablar mientras yo esté ahí. ¿Sí? Y como esto puede representar un riesgo para mi empresa y para mi persona directamente, prefiero no ir. No hagas rancho aparte, esta me encanta. ¿Y por qué? Mamá siempre decía, los que hacen rancho aparte, ten cuidado, vos quedate con el grupo, no te vayas. ¿Y por qué? Porque si hacen rancho aparte, en medio de una fiesta enorme, algo están planeando que puede llegar a estar mal. ¿Sí? No a los grupos selectos, lo mismo. Che, me invitaron a una reunión, pero ¿sabes qué? Me invitaron a mí, a competidor 1 y al competidor 2 no. ¿Y por qué? Si estamos todos tenemos todos la misma participación de mercado, llevamos adelante todas las... Me suena raro. Por las dudas no vayas. Y dejale saber por qué no vas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es bueno siempre expresar y dar a conocer que nosotros cumplimos con las normas de competencia. Que te abran la Coca-Cola delante tuyo es la que más me gusta, es la que te decía antes. Y esto tiene que ver con que no te den escrita el acta de reunión. Quienes vayan a reuniones de cámara habitualmente saben que muchas veces es, anda, yo después te mando el acta. Después te mando el acta y le firmás. Error gravísimo. Porque una vez que te mandan el acta ya firmada por la mitad de los miembros, no la vamos a poder cambiar. Entonces, siempre te quedás hasta el final del acta y la firmás antes de irte. Si la fiesta se descontrola, te vas. Esto que decíamos recién. Se ponen a hablar de temas que no podemos conversar. Chicos, me voy, discúlpenme. No puedo estar acá porque es un riesgo de defensa de la competencia. Por favor, dejen constancia en el acta que me estoy retirando. Y el avísame cuando llegas, el clásico. En cuanto llegan de una reunión de cámara donde se tratan temas sensibles o no, siempre es bueno que vayan a vos, Gastón, y te digan, este es el acta de la reunión, esto pasó, esto se habló,
porque vos vas a ser quien tenga las herramientas para relevar la existencia de potenciales riesgos. Excelente, excelente. La verdad que el ejemplo siempre es lo que más ayuda a entender, bueno, a qué nos estamos exponiendo. Me interesaría meterme un poco también en cuál es la situación actual en materia de defensa de la competencia en Argentina. Evidentemente tenemos una ley que tiene ya algunos años, desde el año 2018 está vigente. Hay una Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. ¿Cómo está funcionando? ¿Cómo se ha desarrollado desde la ley, desde la creación de la comisión? ¿Y cuál es la actividad principal que hoy por hoy está teniendo la comisión? Mirá, Argentina tiene normas de competencia desde 1923. O sea que estamos cerca de cumplir 100 años con leyes de competencia en funcionamiento en Argentina. ¿Sí? Ahora, probablemente muchos de los que estén viendo nuestra charla no conozcan de la existencia de las normas de competencia o digan esto que te decía antes. Ah, sí, defensa del consumidor, alguna vez lo vi en algún lado. ¿Sí? ¿Por qué pasa esto? Bueno, te voy a dar un ejemplo muy simple. Suponete que nosotros en este momento estamos en Martínez. Me encanta la zona. ¿Sí? Suponete que venimos, Martínez, 3 de la mañana, estás volviendo a tu casa, terminamos tarde y salís de vuelta para tu casa, te hacen las 3:30, 4 de la mañana. Y bueno, estás con que, mira, quiero llegar a casa, es tarde, y me da un poco de miedo andar solo por la calle a esta hora en el auto, a ver si me pasa algo. ¿Sí? Llegás a la esquina y tenés un semáforo en rojo. ¿Qué haces? ¿Paso? ¿No paso? Espero. Si yo te digo, Gastón, pasa tranquilo, ¿no te ve nadie? Bueno, lo más probable, no te quiero poner como ejemplo porque vos sos ejemplo de cumplimiento, pero si yo digo en general, les digo a ustedes, bueno, mira, el semáforo en rojo, 3 de la mañana, un poco de miedo, sí, ¿qué hago? ¿Paso o no paso? Bueno, ¿sabes qué? No me ve nadie, yo paso. Ahora, si me dicen, che, Fede, mira, son las 3 de la mañana, está el semáforo en rojo, pero ¿sabes qué? Si pasás, te pueden llegar a multar. ¿Sí? Che, ¿y es alta la multa? 50 pesos. Bueno, paso, listo, ya está. Cualquier cosa me llega la multa, voy y la pago. Ahora si me dicen, Fede, mira, vos pasás un semáforo en rojo, te van a multar, la multa es altísima, te van a sacar el registro y no vas a manejar nunca más en tu vida. ¿Sabes qué? Ni loco paso el semáforo. ¿Por qué? Porque la estructura del Estado me está controlando que yo no viole la norma de tránsito de pasar un semáforo en rojo. Con la defensa de la competencia pasa algo similar. Tenemos leyes hace 100 años, ¿sí? Tenemos una autoridad de competencia que hoy en realidad está en cabeza del secretario de Comercio Interior. Tenemos una comisión de defensa de la competencia que asiste al secretario de Comercio Interior como autoridad, como organismo técnico que evalúa la existencia de conductas anticompetitivas, entre otras áreas que también lleva adelante. Bien, ¿y qué quiere decir esto? Bueno, la Comisión de Defensa de la Competencia es principalmente quien lleva adelante la investigación de las potenciales conductas anticompetitivas y le da su opinión, opina y le recomienda al secretario de Comercio Interior resolver de una manera u otra. En este caso, sancionar o no sancionar. ¿Por qué todo el ejemplo anterior? No hay conocimiento a nivel nacional de la existencia de normas de defensa de la competencia. ¿Hay acciones de promoción de la competencia? Sí las hay. ¿Por qué estamos charlando acá? Bueno, porque las políticas de competencia son columna vertebral de las reglas de compliance de las empresas. ¿Y por qué? Porque nuestra actividad, si bien lo que les estaba diciendo principalmente era, quizás no hay un nivel de sanciones tal en Argentina que nos obligue o que nos obligue a entender o a conocer la existencia de la ley de defensa de la competencia. Conocemos consumidor porque cada tanto aparece un supermercado sancionado, pero en las normas de defensa de la competencia este año se conoció una sanción a una empresa que hace cervezas. ¿Y cuántas más sanciones? Ninguna. Entonces, volvemos al ejemplo del semáforo. ¿Cumplo con las normas de competencia? La verdad que no sabía que existían, pero ahora que me decís, ¿me van a sancionar? Y en Argentina el enforcement es difícil. No hay muchas sanciones hoy en día, ¿sí? ¿Pero estoy sometido a otro riesgo? Sí. ¿Y por qué? Porque la actividad que yo desarrolle en otros países puede tener incidencia en la economía de esos países, en el desarrollo de los mercados en esos países. Por ejemplo, yo exporto productos hacia Chile y mi exportación de productos, la cantidad de productos que yo exporto es significativa a nivel mercado. Sí, tengo una gran porción de mercado. ¿Puedo ser sancionado en Chile por conductas anticompetitivas? Puedo ser sancionado en Chile. Acordate que te dije, las normas a nivel competencia convergen, son todas prácticamente iguales. Entonces, en Argentina existe una autoridad de contralor de las normas de defensa de la competencia. ¿Está en funcionamiento? Está en funcionamiento.
Hay una nueva ley que se sancionó en 2018 que ya es objeto de una potencial modificación. Para bien o para mal, ya está siendo discutida y no nos vamos a meter en ese detalle. Debería haberse creado una autoridad independiente de defensa de la competencia que facilitaría, desde mi punto de vista, esto de poner en marcha una autoridad independiente que persiga y que sancione más. ¿Y de qué sirve sancionar más? Que todos vamos a conocer mejor la existencia de este tipo de normas. Y el último punto es, más allá de que en Argentina existe esta estructura, que pareciera que no está tan presente, todas las conductas que yo llevo a cabo pueden tener impacto en otros países y puedo ser sancionado por las normas de otros países. Entonces, más allá de que en algún momento haya más o menos sanciones, siempre tenemos que cumplir con las normas de competencia. No tenemos que medirlas con la cantidad de enforcement, de puesta en marcha que haya en el cumplimiento de esas leyes por parte de las autoridades. No, es interesante la reflexión. Escaño es una compañía multinacional que tiene participación en muchísimos países del mundo y lo cierto es que adicionalmente al efecto que puede llegar a tener una sanción en materia de defensa de la competencia, el efecto económico me refiero, lógicamente también te queda la mancha reputacional. Vuelvo al ejemplo que hace un momento traía Federico en cuanto a la fiesta y a las reglas de mamá, que tienen que ver con quién te juntás, ¿no es cierto? Y podría llegar a exponer incluso a Escaña, volviendo al marco de las reuniones de cámara, como el chico malo, si se quiere, Sí. de la fiesta. ¿Y cuál es la situación en la región? ¿Las autoridades locales son más rigurosas? ¿Qué información tenemos sobre eso? A nivel regional, la defensa de la competencia está muy avanzada, a diferencia de lo que está de la situación argentina hoy, quizás, donde en lo que va del año tuvimos una multa relevante, ¿sí? A nivel internacional, las multas que se están aplicando son constantes, las investigaciones se abren constantemente y esto de sancionar con evidencia indirecta. No hay tutía. ¿Te juntaste? ¿Hubo una reacción al mercado que puede haber sido desfavorable para la competencia? Y te van a sancionar, ¿sí? Chile, Brasil, Colombia, Perú, México, bueno, y ni hablar ya si nos vamos para Estados Unidos. Las autoridades de competencia son las más temidas a nivel regulatorio por las empresas en todo el mundo. Es importantísimo, y de vuelta, vuelvo al tema de las sanciones, porque tal vez si hacemos el foco bueno, la norma argentina o la autoridad argentina no ha mostrado evidencia de ser sumamente rigurosa en materia de investigaciones o en materia de sanciones. En definitiva, lo que tiene que ver con defensa de la competencia es algo que a la larga va a beneficiar a todos, porque vuelvo a las palabras de Federico al comienzo cuando decía que existen las reglas de competencia a la postre para beneficiar a todos los consumidores. Si hay buena competencia, lo que termina redundando es mejores productos, más calidad. Totalmente. Y mejores precios, en definitiva, cuando los competidores llevan a cabo su actividad compitiendo en forma transparente, cada uno va a querer quedarse con esa porción de mercado y para hacerlo va a ofrecer un producto mejor, a un precio más barato, etc. Déjame darte un ejemplo muy simple. El teléfono. Si no existiese la competencia, seguiríamos todos discando. ¿Sí? Acordate, hace no tanto, Steve Jobs salía a presentar el iPhone, Samsung salía atrás a presentar el Samsung Galaxy 1, 2, 3, 4. Hoy tenemos en un teléfono lo que hace 20 años era inentendible, era impensable. ¿Y eso qué fue? Steve Jobs rompiéndose la cabeza para competir contra Samsung. Samsung tratando de mejorar el modelo de Steve Jobs a un mejor precio que sea más accesible y Steve Jobs apuntando a un mercado determinado, a determinado tipo de gente que pueda pagar un teléfono más caro. Competencia. ¿Sí? Déjame decirte una cosa más. Nosotros como empresa y como personas tenemos un rol particular en el cumplimiento de las normas de defensa de la competencia. Como empresa, ¿por qué? Por esto que vos decías. La empresa tiene reglas establecidas, tiene un código de ética que incluye normas de defensa de la competencia que a todos ustedes que están ahí les sirve para identificar los peligros en relación a normas de defensa de la competencia que se presentan en sus actividades, ¿sí?
Bueno, ustedes pueden recurrir a esas guías que supongo que están disponibles para toda la compañía y pueden y deben recurrir a esas reglas y sacar sus conclusiones para luego, bueno, eventualmente levantar una bandera, decir, bueno, esto me hace acordar algo que hablaron Federico y Gastón, lo voy a revisar en las policies internas, lo voy a llamar a Gastón porque me preocupa. ¿Sí? Entonces tenemos un rol como empresa para mantener la competencia, para dejar el campo nivelado, ¿sí? Para que todos jueguen en un campo que esté igual, no con la cancha inclinada. ¿Sí? Y como personas también tenemos un rol fundamental. ¿Y por qué? Porque si vemos algún acto anticompetitivo, alguna conducta anticompetitiva que se está desarrollando, nosotros podemos ir a la autoridad y denunciar esa empresa sin que nos encierre ninguna responsabilidad. Cualquier persona puede presentarse ante una autoridad de competencia y denunciar a una empresa por una conducta anticompetitiva. Por ejemplo, ante una negativa de venta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo soy productor de un determinado bien o servicio y vos sos el vendedor de un insumo principal que yo utilizo para producir mi bien o servicio. ¿Y qué decís un día? ¿Sabes qué, Fe? No te voy a vender más a vos. ¿Por qué? Porque no tengo ganas. ¿Pero cómo que no tenés ganas? No, la realidad es que le estoy vendiendo a Mariano, que es un amigo mío del colegio que compite con vos, y yo la verdad que me arreglé con él porque me va a dar una comisión por sus ventas, entonces a mí no me importa si vos resistís el mercado o no. ¿Y qué es eso? Una negativa injustificada de venta. Bueno, vos podrías decir, che, pará, la empresa es mía, yo le vendo a quien quiero. Pero ¿qué estás haciendo? Como vos no me vas a vender un insumo fundamental para yo producir los productos que yo produzco y se los vas a vender a tu otro amigo, ¿sí? Yo me voy a caer del mercado. ¿Y qué va a pasar? Que el mercado va a quedar solo tu amigo y va a ser el único que va a poder vender los marcadores. Y si es el único que va a poder vender los marcadores porque nadie más lo va a producir, ¿qué va a pasar? Los marcadores van a ser cada vez peores, cada vez más caros. Una distorsión. Y no va a haber variedad. Exactamente, exactamente. Federico, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Una presentación excelente. Gracias. Vamos a invitarlo a Federico a compartir un video. Nuestros colaboradores en Escaña han hecho pequeños videos en donde nos cuentan qué interpretación hacen acerca de la integridad. La integridad es uno de los valores que nosotros tenemos a nivel corporativo en Escaña y cada uno de ellos nos contó qué entienden por integridad. Buenísimo. Así que nuevamente muchas gracias, Federico, gracias por sumarte a la convocatoria. Semana de Integridad en Escaña. Muchas gracias por la convocatoria y un placer estar acá. Gracias. Hasta luego. Para mí, integridad es hacer las cosas bien, aun cuando nadie te está mirando. Integridad es la cualidad que hace a lo ético, honesto, recto, a su vez también a lo equilibrado y transparente, entendiéndose como lo contrario de lo que es espurio o falso. Es una valiosa cualidad que tienen las personas que tranquilamente puede extrapolarse a lo que es el trabajo diario en una empresa. También prevalece la integridad cuando actuamos con responsabilidad social, protegiendo el medio ambiente, utilizando los recursos y energía de una forma más eficiente, económica y sustentable. Integridad para mí es ser concordante entre nuestro accionar y nuestros valores. Para mí la integridad es ser fiel o coherente con los valores, con los propios valores y también con los valores de la comunidad a la que uno pertenece. La integridad para mí es hacer lo correcto, lo que está bien, es actuar con principios morales, éticos, es ser honrado, es ser congruente o coherente entre lo que digo y hago, es cumplir con mi palabra y actuar con compromiso. Cuando me piden que defina el valor de integridad, lo asocio a la honestidad, al ser confiable. Cuando actuamos de manera correcta, sin importar el lugar, el momento o la situación que se presenta. Integridad es reflejar honradez, honestidad, respeto por los demás, ser rectos, ser justos, la cual no puede ser negociable. Muy bien, seguimos adelante. Y durante los últimos años hemos hecho referencia en varias de las actividades internas que realizamos en Escaña al episodio que conocemos como Dieselgate. De alguna manera, este acontecimiento funcionó como disparador de muchos de los cambios culturales que debió afrontar no solo Volkswagen, sino también nosotros en Escaña. El Dieselgate es lo que dio origen a lo que se llamó T4I o Together for Integrity.
y este a su vez ha servido como base para que Volkswagen pueda desarrollar sus valores corporativos. Estos valores a su vez están alineados con los valores del Grupo Traton y a su vez están alineados con los nuestros en Scania. Esto ha servido a su vez para desarrollar también nuestro programa de compliance. Como cualquier otro programa de compliance, el nuestro es un modelo de trabajo que busca prevenir y administrar riesgos penales que podrían llegar a ocurrir a cualquier organización. Para hablar de este y de otros temas, me gustaría entonces invitar a María Volentiera, responsable de compliance del Grupo Volkswagen. María Volentiera es graduada en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rosario. Es especialista en riesgos, ética y compliance. Actualmente se encuentra a cargo del Departamento de Gobierno Corporativo, Riesgos y Compliance de Volkswagen Argentina desde 2014. Está certificada en ética y compliance de la Ethics and Compliance Initiative y es miembro de la Red Argentina de Mujeres en Compliance. Bueno, muy bien. Bienvenida, Marita, a la primera semana de la integridad de Scania en Argentina. Como habíamos adelantado recién, la idea es que podamos conversar un rato del Dieselgate. El Dieselgate es un acontecimiento el cual ha sido referenciado en muchas de las actividades que nosotros hacemos de manera cotidiana en Scania. Y bueno, la idea era que podamos contar con la presencia de Marita y hoy nos pueda contar un poco en primera persona, bueno, en qué consistió toda esa situación, todo ese evento. Bueno, Gastón, muchísimas gracias por la invitación, por haberme participado de esta Semana de la Integridad, súper interesante. Bueno, contarte que lamentablemente pasamos por el Dieselgate, pero tuvimos muchos aprendizajes. Contarles a todos, no sé si todos conocen de qué se trató. Bueno, en el año 2015 algunos empleados de Volkswagen del grupo llevaron adelante maniobras que no fueron coherentes con la integridad y la transparencia de la compañía y fueron descubiertos por la Agencia de Medio Ambiente de Estados Unidos, la EPA, y por ese motivo fue impuesta una sanción, en principio, por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Ese fue el inicio, digamos, de este problema, esta maniobra, pero todo eso trajo aparejado muchísimos más problemas, como por ejemplo, bueno, no solamente la multa, sino la recompra de los vehículos. En ese momento las acciones bajaron en el término de una semana. Esto es público, todo el mundo lo conoce, por eso también se los quiero compartir porque la verdad es que fue algo bastante doloroso para los que estábamos en ese momento trabajando en la compañía. Las acciones bajaron hasta el 40% de su valor original y bueno, fue la verdad que un impacto grandísimo para la imagen de la compañía. Bueno, esas son varias de las consecuencias, pero concretamente el Departamento de Justicia de los Estados Unidos le impone una sanción a Volkswagen. ¿En qué consistió la sanción? Bueno, una de las sanciones que impuso fue un monitoreo que duró 3 años. El monitoreo consiste, entre otras funciones, digamos, aplicadas por el DOJ, por el Departamento de Justicia, fue nombrar a un monitor que es una persona responsable nombrada por el Departamento de Justicia, que no solamente hizo un monitoreo, sino también una auditoría de que todo el acuerdo que se había llegado entre las compañías realmente surtiera efecto o que realmente se cumpliese. Eso por el lado de la auditoría. Y por el lado del monitoreo, el acuerdo fue modificar básicamente, y así muy sencillo, todos los procesos de la compañía, que esto fue la verdad que de bastante impacto, muy fuerte, porque básicamente fue decirnos que todo lo que habíamos hecho hasta ese momento nos sirvió para prevenir los daños que se produjeron. O sea, no sirvió para lograr que estas personas no cometieran este delito, porque básicamente fue un delito. Y
en términos económicos, o sea, me queda claro el tema del monitoreo. Ahora vamos a entrar un poquito más en lo que tiene que ver con esa etapa del monitoreo. En términos económicos, más o menos, ¿cuál fue el impacto? Por un lado, la multa, por supuesto, que es seguramente cuantiosa, pero después hablabas también de devolución de vehículos, caída del precio de las acciones. ¿Hay alguna manera de ponderar qué significó eso para, Sí, para exactamente. Volkswagen? Bueno, creo que fue la multa y digamos, el valor más costoso que ha pagado una empresa por este tipo de daños, ¿no? La recompra de los vehículos, el monitoreo, que para pagar un monitoreo hay que pagar digamos, Que tiene un costo, un claro. costo altísimo, porque son abogados experimentados de Estados Unidos que te indican cuál es el proceso que tenés que implementar, y no solamente eso, sino también organizar la compañía, o sea, crear un departamento específico para llevar adelante este monitoreo. O sea, todos esos costos fueron derivados a todos estos temas, a cubrir todos estos costos adicionales que no estaban previstos para nada. Por eso te decía que el pago de la multa creo que fue el tema menor. Lo más importante fue todo esto de cubrir todos estos costos de monitoreo, de reducción del valor de las acciones, Claro. y todo el impacto en la imagen, que fue muy grande en el mundo. O sea, fue un caso, de hecho, es un caso muy conocido. Y bueno, todo eso derivó en que no pudieran destinarse esos fondos o ese valor, esos montos que estaban pensados por ahí para inversiones en determinadas plantas o en determinados productos, tuvieron que derivarse de emergencia a resarcir todos estos problemas. Justamente iba a ir hacia ese lado en mi siguiente pregunta. ¿Cuál fue el impacto que tuvo en Volkswagen desde un punto de vista comercial o incluso desde el punto de vista de estrategia, que haya sucedido un episodio como el Dieselgate, en donde tuvieron que cambiar evidentemente toda una forma de trabajar que existía hasta ese momento y disponer de un montón de sumas de dinero para resarcir o resolver un montón de cuestiones que habían sido impuestas judicialmente? Bueno, de hecho, no sé si, a ver, yo no conozco por ahí los detalles de las estrategias comerciales de ese momento, pero sí fue, al año siguiente fue lanzada la estrategia del eléctrico, o sea, como que dio un volantazo la compañía hacia otro lado, que no sé si estaba planificado hacerlo de forma tan rápida. Bueno, eso fue lo que sucedió. No, es increíble. Y a nivel operacional, si tuvieras que contarlo, ¿cuál eran tus sensaciones o las sensaciones de tus compañeros de trabajo en esa época? ¿Qué recuerdos te quedan? ¿Cómo es el clima laboral de una organización que está atravesando por un proceso del monitoreo? Bueno, primero, la verdad es que tuvimos bastante miedo de que mucha gente se quedara sin trabajo, o sea, porque no sabíamos si todo ese dinero y esas inversiones y demás iba a repercutir en las fuentes laborales. Por eso es súper importante. De hecho, tengo algunas experiencias de algunos colegas que dijeron, bueno, no nos vengas a hablar de compliance ahora con todo lo que hicieron en Alemania. Y justamente es lo que repetíamos, justamente es lo que no hay que hacer, y justamente ahora compliance es mucho más importante que antes. Y eso fue lo que el monitoreo apalancó, porque bueno, todo el proceso en sí, operativo, lo que me preguntabas recién, fue un cambio, un vuelco de 360 grados, o sea, todos los procesos de la compañía hoy, después del monitoreo, están atravesados por algún punto de compliance, o algún control, o alguna parte dentro del proceso en la que participa el área de compliance. Así que el cambio fue de 360 grados, fue enorme. Hoy participamos, de hecho, mi área se duplicó en cantidad de personas, porque era evidente que no podíamos resolver y aplicar todos los procesos nuevos sin personal, con lo cual hizo falta que los directivos apoyaran
De hecho, se implementó el programa T4I, nació en ese momento, Together for Integrity, nació en ese momento debido a esto, ¿no? A la necesidad de que los directivos le dieran esta importancia o este cascadeo desde arriba al proceso de integridad y de compliance, revalorizar, digamos, todo el tema de integridad y compliance. Y Marita, vos en esa época, en el momento que se produce la llegada del monitoreo, vos ya estabas trabajando en compliance en ese momento. ¿Cómo era trabajar en compliance antes y cómo fue después? Bueno, es una excelente pregunta. Creo que antes las cosas se hacían como para cumplir y para el tick the box, que le llamamos, el famoso tick the box. Pero a partir del Dieselgate y del monitoreo nos dimos cuenta que realmente es fundamental tener a todo el equipo, a todo el personal y a toda la gente de nuestro lado, convencidos de que realmente tenemos que cumplir, pero no por cumplir, sino porque es en beneficio de la compañía y en beneficio de todos. Por eso que te decía de que sufrimos en algún momento el temor a quedarnos sin trabajo o el temor a que no se enviaran las fuentes o las inversiones a los lugares que se tenían que enviar. Entonces creo que la gente y todos nosotros como empleados de Volkswagen Argentina lo entendimos de esa manera. Creo que fue un cambio fundamental el entender que no es solamente por cumplir, sino que tenemos que cumplir para que la compañía pueda seguir, sea una compañía sostenible a largo plazo. No solamente mirar en el corto plazo, sino pensar en el futuro no solamente nuestro, sino también de las futuras generaciones. ¿Quién va a querer trabajar en una compañía que tiene todos estos problemas? De hecho, fue una de las cuestiones que nos preguntábamos en ese momento. Y en un momento mencionabas de que hubo una necesidad de recursos, evidentemente, cuando el monitor les dicen hay que hacer todo esto, se dieron cuenta de que con los recursos existentes no lo iban a poder hacer. ¿Podemos cuantificarlo de qué tipo de inversión? Porque en definitiva terminó siendo una inversión que tuvo que hacer Volkswagen. Sí. ¿Cuántos eran antes y cuántos terminaron siendo? Bueno, yo te puedo decir en Argentina y en el grupo, digamos, sí, en Alemania, yo creo que se multiplicó hasta por 10 en Alemania, la cantidad de gente dedicada a lo que es, no solamente compliance, también risk management, sí. O sea, todas las demás áreas que tienen que ver con integridad, o sea, todo el proceso en sí y lo que tiene relación con el área de GRC. En mi departamento acá en Volkswagen Argentina se duplicó, éramos 5 y pasamos a ser 10 personas para lo que es Volkswagen Argentina. Así que, bueno, el impacto fue en ese sentido, en sentido de cantidad de recursos y cantidad de dinero, fue fuerte, pero no me quedaría solamente en eso, sino en la importancia del apoyo que recibimos desde el grupo. Y ahí va con la siguiente pregunta, porque hablábamos de cómo cambió el grupo para el cual trabajabas, cómo cambió compliance con la llegada del monitor. Y me imagino que también cambió la actitud, algo de eso mencionabas hace un minuto también, de los directivos, del board, del management. ¿Cómo era antes y cómo fue después? Bueno, antes era algo que teníamos que hacer porque lo decía alguna ley por ahí perdida o algo así, pero a partir del tema del diésel, digamos, identificaron que realmente tenían la responsabilidad, o sea, sintieron en persona que realmente tenían una responsabilidad. De hecho, uno de los directivos terminó respondiendo legalmente en Alemania, ¿no? Estoy hablando. Con lo cual se dieron cuenta de que había una responsabilidad y por eso el soporte que recibimos fue tan fuerte. O sea, hubo hasta incluso un equipo dentro de finanzas destinado a darnos soporte. O sea, pasó de ser un tema en la agenda
no importante o por ahí al final de la agenda a estar número 1 dentro de la agenda. De hecho, también algo que creo que es importante, a partir de ese momento se nombró un miembro del board en el directorio, la primera mujer en el directorio del board del grupo, que fue Hiltrud Werner, a partir del momento del escándalo del diésel. Y creo que fue un cambio y un mensaje muy importante, tener un miembro del board representando al área de integridad, compliance y risk management. Eso fue un cambio grandísimo y muy importante. O sea, si no tenés a alguien representando al departamento, creo que por más acciones que puedas hacer, en algún momento eso se pierde. Así que eso fue un cambio, un mensaje muy importante en ese momento. Sí, coincido que el rol que tienen las autoridades de una organización para llevar adelante este tipo de cambios, que en algún punto son cambios culturales que tiene que atravesar la organización, es fundamental. El apoyo desde la máxima autoridad es central para garantizar de que el mensaje permee adecuadamente a través del resto de la organización. Te quería preguntar también, respecto de esos días, si tuviéramos que pensar durante el monitoreo impuesto por el DOJ, ¿cuáles son las cosas que sí o sí tendría que hacer una organización? ¿Cuáles son, no sé, como decir, las 3 cosas que sí o sí tenemos que estar haciendo y acompañando, y cuáles son las cosas que nunca deberíamos hacer durante el monitoreo del DOJ? Bueno, primero y fundamental es tomárselo en serio, porque realmente es un tema, no sé si grave, pero es un tema muy importante. O sea, ¿qué implica no tener la certificación? Para nosotros implicaba, por ejemplo, no poder vender en Estados Unidos autos, con lo cual era un impacto importante. O sea, en primer lugar es tomárselo en serio. Otro de los mensajes que creo que es muy importante es la buena comunicación, que haya una buena comunicación entre los equipos y lograr una participación, digamos, compartida. Por eso hubo tantos cambios en los procesos de nombrar comités. Antes por ahí las decisiones se tomaban de forma más unitaria, y ahora con el cambio de los procesos se implementaron muchísimos más comités de decisión, que eso creo que es una gran mejora para darle transparencia a todos los procesos de la compañía. Eso es un cambio muy importante, y eso creo que es algo que sí hay que demostrar que tenemos voluntad de hacerlo. Y creo que el otro punto importante, me pediste 3, creo que el otro punto importante es estar realmente convencido de que va a ser para mejorar, o sea, que todo el esfuerzo que hagas va a ser para mejorar y para lograr que la compañía sea mejor a futuro. Es un proceso y es paso a paso, esto es despacito, pero hoy te puedo decir, después de los workshops de percepción que estábamos hablando hace un ratito, después del segundo, ahora tenemos planeado el tercer workshop de percepción, vemos que la gente está percibiendo que realmente hay un cambio cultural. Es muy lento, pero el cambio se está dando. Y esto se está dando, digamos, la transparencia, se está viendo más transparencia, más comunicación, más apertura al diálogo. Todo esto se está viendo muchísimo más. Así que bueno, esos son como los 3 elementos. Las cosas que valora positivamente un monitor. Sí, claro. Creo que eso es lo más importante. Y Marita, alguna vez te escuché hablar también de la importancia que tuvo, o al menos entiendo que es una de las observaciones que hizo el monitor en su momento, en cuanto a la necesidad de mejorar todo lo que tiene que ver con la transparencia en las comunicaciones, esto de profundizar la cultura de comunicación abierta, que termina siendo uno de los principios del T4I. Contame un poco cómo fue eso. Sí, totalmente. Uno de los puntos más criticados por el monitor fue justamente el tema de la apertura al diálogo, el famoso Speak Up Culture, porque justamente lo que se vio, y por eso sucedió lo que sucedió, el tema del diésel,
es porque la gente sentía miedo de hablar y de decir las cosas que veían. Entonces, por eso, bueno, se implementó todo el sistema de denuncias, que es parte de los nuevos procesos que hemos implementado dentro de la compañía. Pero bueno, ese fue el primer año del monitoreo, fue uno de los puntos y el más importante, el más criticado. De hecho, hay hasta noticias en los diarios sobre ese tema. ¿Qué te puedo? Sí, sí. A ver, me queda claro de todo lo que estás contando que evidentemente ha sido todo un proceso. Decías recién que duró 3 años, sí, un poco más de 3 años, en donde, tuvieron que atravesar un cambio cultural, un cambio de procesos, cambio de personas, cambio de líderes. Ha sido complicado, ha sido doloroso. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cómo se vive hoy en Volkswagen este proceso por el cual han tenido que atravesar? ¿Se rescatan cosas positivas? ¿Queda siempre lo malo de lo que ocurrió en el pasado? ¿Cuál es la situación hoy? No, yo creo que hoy aprendimos, creo que hay como una cultura del error un poco más arraigada, y creo que en la mayoría, lo que te decía del workshop de percepción, o sea, donde le preguntamos a la gente cómo ve la evolución de integridad, de compliance, y del tema de la apertura al diálogo, del rol de los directivos, sobre apoyar a integridad y compliance, y fue muy positivo la respuesta que recibimos. O sea, la evolución que ven nuestros empleados, no solamente nosotros, que estamos por ahí un poco más en el día a día, sino la evolución que ven nuestros empleados es positiva, muy positiva. Así que creo que hoy, si te tengo que decir, creo que es un más, digamos, aprendimos un montón. Sí, por supuesto que fue doloroso el proceso, pero hoy que terminamos y que salimos, duró 3 años, empezó en el 2017 y terminó en el 2020. Tenía posibilidad de extenderse por 2 años más, pero bueno, logramos en septiembre del año pasado finalizar con la certificación. Así que estamos muy orgullosos de haber salido bien y fortalecidos, sobre todo, del proceso de monitoreo y de todo el proceso del diésel en general. Buenísimo. Bueno, Marita, yo te agradezco muchísimo que te hayas sumado, que hayas participado de esta primera semana de la integridad en Scania Argentina. Nosotros, bueno, con esta charla que tuvimos hoy contigo, estamos cerrando la primera de las jornadas. Mañana tenemos otra jornada por delante, ahora vamos a hablar en un momento acerca de ellos, pero te invito a compartir un video que grabaron nuestros colaboradores, en donde cada uno de ellos nos cuenta un poco qué es la integridad para ellos. Así que si te parece, vamos a verlo juntos ahora. En las actividades cotidianas pocas veces nos ponemos a pensar en los valores, es algo que está totalmente naturalizado. Sabemos que integridad es uno de los principales valores de Scania, pero también lo veo como un sinónimo de otros valores de Scania. Lo veo como sinónimo del cliente en primer lugar, de determinación, respeto por el individuo, empezando por nosotros mismos, por ser correcto a partir de mí. Es ser honesto y confiable. La integridad para mí es la honradez, la honestidad, el respeto por uno mismo, el respeto hacia los demás y firmeza en las acciones. Cuando pienso en integridad, pienso en ser confiable para los demás y confiar en los demás. Para mí, integridad es hacer las cosas bien, aunque nadie esté mirando. Es ser fiel a uno mismo y a sus valores. Ser íntegro es hacer lo correcto siempre, incluso cuando nadie nos ve. La integridad es actuar en función a nuestros principios y valores. Ser íntegro es ser una persona confiable y que asume la responsabilidad de cada uno de sus actos. Para mí la integridad es ser consistentes y coherentes entre lo que decimos que hacemos y que creemos que es lo correcto y lo que hacemos luego efectivamente. Siempre dentro de un marco de lo moral y de lo ético y tanto puertas hacia adentro como hacia la sociedad. Muy bien, hemos completado entonces esta primera jornada de la Semana de la Integridad en Scania.
Tuvimos las palabras de Federico Bolujevic más temprano, hablando de defensa de la competencia. Me quedo con varias de las reflexiones de Federico, pero principalmente creo que rescato la forma en que fue presentado el tema en cuanto a los ejemplos y a la bajada de manera muy concreta de cada uno de los casos que presentó. Y más tarde, hace un momento, estuvimos con María Volentiera de Volkswagen, en donde nos contó los pormenores del Dieselgate y su impacto en la organización. Creo que toda su exposición y principalmente haber tenido la oportunidad de escuchar en primera persona cada uno de estos acontecimientos fue algo muy valioso. Para mañana tenemos el día 2, la jornada número 2 de esta Semana de la Integridad. Vamos a arrancar teniendo presentaciones en un formato de mini panel con Marcelo Casanovas y Nicolás Franco, que van a estar hablando acerca de prevención de lavado de dinero. Y más tarde vamos a contar con la presencia de Flavio Fuertes, del Pacto Global de las Naciones Unidas, con quien vamos a estar dialogando acerca de la lucha contra la corrupción en las empresas, principalmente cómo se está desarrollando esa actividad en las empresas argentinas. Así que nada más por hoy, les agradezco a todos que se hayan sumado a esta actividad y espero verlos nuevamente en el día de mañana. Gracias.